Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Cine desde el Diván. Hoy siguiendo la temática o un poquito el director de Tim Burton, como lo hemos venido comentando el capítulo anterior de Beetlejuice. Hoy vamos a trabajar una película bastante interesante, una película que probablemente por épocas nos llegó a tocar un poquito más en infancia y el desarrollo que tuvimos en la infancia. Es una película bastante conocida y vamos a tocar varios elementos importantes desde el cine y varios conceptos que podemos ir encontrando en esta película. Y a la película que nos referimos es Al cadáver de la nave. Bien, claro, ya como mencionaba Chuy, pues en esta ocasión continuamos con Tim Burton y hablando sobre una película que es de las clásicas de Tim Burton, junto con otras que iremos abordando poco a poco. Pero justo El cadáver de la novia es una película importante y también algo bien importante a mencionar es que, como se dan cuenta, estamos haciendo un leve o no tan leve cambio en la cuestión del formato video para que sea un poco más cómodo tanto visualmente como para la edición, digamos, que tal vez no sea tanta, pero hay edición un poco. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ahora sí hablando propiamente del cine y como lo hacíamos con Beetlejuice, vamos a separar un poco la película y luego pasaremos al diván. Iniciando con esta película como tal, podemos ver El cadáver de la novia en el 2005. Este año inclusive fue el 20 aniversario, que inclusive lo podemos ver si el video lo vemos al día, creo que es Cinépolis quien hace el reestreno del cadáver de la novia. Y es una película que ha sido muy conocida y muy mencionada también en el rubro de lo psicológico, de la psicología en general, porque nos va marcando bastantes pautas en cada personaje y en la historia que nos va contando de una manera que podemos ir entendiendo de lo que se trata la película desde una perspectiva diferente, como lo hemos trabajado en cine en el diván. Primero, me gustaría iniciar comentando acerca de los personajes, contando un poquito de la historia de esta película, porque al inicio vemos cómo se va preparando este personaje Víctor, que es el interpretado en la voz en inglés con Johnny Depp, y el personaje de Victoria es por Emily Watson. Voy a hacer una pequeña pausa para centrarnos en estos dos personajes. Ahorita iré a un tercero que es para mí el más importante de esta película. Pero tanto este personaje de Víctor y Victoria están en un punto o un proceso de un matrimonio, lo cual al inicio de la película vemos que ellos no tienen un conocimiento previo de ellos mismos, o sea, ellos no se conocen, no tienen una interacción y al parecer lo primero que los une es el lado familiar, en este caso la familia Everglade y la familia Bandor. La familia Everglade es la familia de Victoria y la familia Bandor es de la familia de Víctor. Un dato medio ñoño de mi parte, pero me llamó la atención en dónde está construida esta película, porque está basada en la época victoriana y me llamó más la atención por los nombres, Víctor y Victoria, como si el casarse fuera la victoria directamente de estos personajes o de estas familias aparentemente. Al inicio de la película vemos que hay bastante nerviosismo de parte de Víctor y vemos que hay un pequeño entrecruce o un primer acercamiento en base al piano. Víctor está en una escena donde está tocando el piano, Victoria se le acerca y es lo único hasta el momento que los hace conocerse, una cuestión completamente ajena a cualquiera de los dos. Pero eso es el primer vínculo que podemos ver en la película. De ahí en fuera, lo único que es, lo primero que vemos es cómo es un ensayo para una preboda, que creo que ese concepto es bastante de esta época, porque toda la noticia o toda la película se trata de la boda acerca de todo el pueblo, es decir, estas dos familias se van a unir, Victoria y Víctor van a hacer matrimonio, incluso hay un vocero ahí por ahí bastante gracioso de mi parte de, de cuando lo vi, porque es toda la noticia y todo el mundo y todo está girando entre una boda. Claro, y justo hablábamos ya de la importancia que ya lo iremos retomando un poco más cuando pasemos al diván, pero la correlación que tiene Burton con las bodas y en cómo todo va girando en torno a esto. Digo, ya vemos a estos dos personajes principales, a Víctor y Victoria, y este juego con esos nombres que también me llamó mucho la atención y pensaba bastante similar en esta cuestión de la victoria de la boda y sobre todo lo que implicaba este matrimonio económicamente para ambas familias, que también es una cuestión muy importante en torno al movimiento que se lleva en esto y cómo justo dentro del nerviosismo que hay, pues se vuelve un poco caótico ese primer ensayo y entre los nervios y demás, pues vemos a Víctor ahora practicando sus votos
Digo, también él no suena muy inteligente su parte irse al bosque a ponerle el anillo a una rama, pero ahí vemos también justo la introducción de otro personaje muy importante en esta película que sería Emily. Este personaje en inglés, la voz como tal, está interpretada por Helena Bonham Carter. Discúlpeme si, si digo mal el segundo apellido, no, nunca lo he podido pronunciar como tal, pero creo que es Bonham Carter. Y estos dos personajes, como lo mencionaba hace un momento, tanto Emily, tanto Víctor, particularmente para Tim Burton, y eso lo iremos trabajando y lo iremos comentando a lo largo de, de varios momentos de Cines del Diván, porque los directores usualmente tienen su propio elenco, no necesariamente de que sean siempre los mismos actores, pero muchas veces repiten, porque los personajes se van adecuando un poquito a las características de estos actores como tal. Creo que el de los más característicos es Johnny Depp para Tim Burton y viceversa, porque están una relación de trabajo de bastantes años y de bastantes películas. Y con Helena Carter pasa algo similar, porque casi siempre hace o de antagonista o de pareja de Tim Burton o de Johnny Depp en la mayoría de las películas. Lo vimos, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que en este caso es la Reina Roja, y en El Sombrero Loco, hablando de Alicia en el País de las Maravillas, que esa sí es dirigida por Tim Burton. Y si no mal recuerdo, en Sleepy Hollow también hacen la misma aparición, pero ahí ahorita medio vago, no creo que no son como pareja como tal, salen nada más como protagonistas ambos. El Piratas del Caribe, que no es directamente de Tim Burton, pero también hacen esa dupla. Ahora, aquí llama mucho la atención porque originalmente, como lo comentaba hace un momento, la pareja es de Víctor y Victoria y las familias como tal. Emily se viene agregando a un elemento, como lo decía Ale, por una inafortunado evento, una situación ahí bastante peculiar, que es lo que caracteriza a Burton, de que esta rama o este ensayo que hace Víctor en el bosque hace todo el ritual completo acerca del casamiento, pero esta vara no era un pedazo de madera, sino el dedo justamente de Emily, quien es una difunta que ya tiene al parecer bastantes años de por medio en este bosque o sus restos en este bosque, y la historia o la perspectiva que ella tiene es que ella falleció a vísperas de su matrimonio, no logró consumir como tal el matrimonio, se quedó en esa promesa al parecer, lo iremos comentando un poquito más adelante, de casarse o falleció con la ilusión de llegar a consumir su matrimonio. A consumar el matrimonio. Justamente se quedó ahí bien importante en ese sentido el cómo se queda a medias y me recuerda un poco justo a lo que hablamos de las otras películas de Tim Burton, pero en este caso con estos personajes, cómo él se quedan ahí y cómo dentro de eso es lo que les permite también el movimiento. Ujú. Inclusive lo comentabas al final, creo, Ale, del capítulo de Beetlejuice. El hecho de las bodas creo que representa un poquito más que el hecho de la unión, en esta película en particular, porque lo hablábamos al final del capítulo de Beetlejuice, el cómo o por qué es una boda la unión entre vida y muerte, por ejemplo, o ese lazo. Y por ejemplo, aquí justamente en Emily, es lo que necesitaba al parecer para volver a aparecer en este plano, porque hay un punto que dice pierde un poquito, para eso justamente nos sirve la animación, en donde por momentos Emily no tendría mucho sentido de aparecer en el plano de los humanos, por así decirlo, hasta que se le hace esa petición de matrimonio. Eso es lo que la hace aparecer directamente en el plano normal o en el plano cotidiano humano. Y más adelante ella baja a Víctor por un accidente, pero en la película no queda muy bien en claro, lo podemos igual ir interpretando. Víctor no fallece, pero está acercado, o en este caso con un compromiso, con este otro mundo, que lo podemos ver como no como purgatorio, muy parecido a Beetlejuice, lo podemos ver como el otro plano, ¿no? Por así decirlo, el otro lado de la vida y todos los personajes característicos que la tienen. Claro, y vemos otra particularidad que encuentro siempre en Burton, estos personajes vínculo o estos personajes puente entre planos, entre mundos. En el caso de Beetlejuice teníamos a Lidia y en este caso tenemos a Víctor, que es quien se vuelve ese vínculo entre Emily con el otro, este otro plano, digamos, de los muertos y los vivos y cómo él está intentando justamente este proceso, este trayecto entre ir y venir y justamente también la decisión a la que va llevando
Digo, una decisión cuestionable porque la vemos un poco dentro de la resignación, pero una decisión que también lo va llevando a estos movimientos que justamente algo que me parece importante entre los personajes puente que encontramos con Burton es cómo también les permite a los otros a través de su proceso moverse y encontrar y llegar a otras resoluciones, en el caso de esta película, a Emily. Siguiendo un poquito con esta misma narrativa, vemos este primer intento de Víctor por regresar a la humanidad, por así decirlo, mediante engaños, que es algo que me llamó bastante la atención, cómo se va figurando y cómo se va construyendo un engaño, por ejemplo, para Emily, porque él lo que necesita o lo que quiere es volver con Victoria. Que ahora ahí podremos abrir a lo mejor la pregunta de por qué con Victoria y no con la familia o no con cualquier otro plano, sino volverse a vincular con la prometida en este caso. Pero hay algo en particular en donde Emily se pone celosa y se da cuenta de que el objetivo de Víctor era reencontrarse con Victoria y lo pone como ella es la otra. Cuando en particularmente Víctor la corrige y le dice, no, tú eres la otra. Y ella le comenta ella es la otra porque yo estoy casada, ¿no? Y le muestra el anillo. Y ahí se hace bastante peculiar este encuentro de quién entonces es la esposa, ¿no? Directamente porque la petición, el ritual está. Ahora, describiendo un poquito más este momento con Emily, un poquito más allá o saltándonos un poquito una parte importante de la unión de Emily y de Víctor, hay algo importante acerca del personaje de Emily como tal, porque hay un personaje que empieza a aparecer cuando Víctor desaparece, que es el Lord Barkis, que es un personaje bastante siniestro, lo vemos como ese típico personaje de Disney malo que aparece en la mera trama, pero él aparentemente es quien hace el fallecimiento o el motivo del fallecimiento de Emily, porque él al parecer fue un cazarrecompensas que quería la economía o el poder adquisitivo que tenía la familia de Emily, y ya una vez que lo obtuvo, ya una vez que tuvo ese acceso o ese recurso, hace o intenta hacerle este daño a Emily donde pierde la vida, y a partir de aquí es donde se encuentra un poquito el entendimiento o el motivo de por qué Emily constantemente busca ese matrimonio, como que se quedó únicamente con la vida es el matrimonio, después del matrimonio no habría mucho sentido. Pero este personaje, Lord Barkis, lo podemos ver también cómo intenta hacer algo parecido o repetir, que es una palabra que nos gusta mucho comentar por acá, repetir el mismo acto desde una cuestión económica con la familia de Victoria, con la familia Evercloud. Ujú. Como es justo, y creo que lo mencionaría más como un estafador, porque vemos que parece ser como su modus operandi, el llegar, seducir a la joven rica o lo que cree que es rica y casarse y luego después, pues, una muerte trágica y desafortunadamente, y desafortunada y él desaparecer. Y vamos viendo justo también dentro de esto, incluso pues nos lo cuentan en la canción de la novia muerta, creo que es como lo mencionan en la canción nos dicen qué es lo que pasa y justamente nos hablan de esta trágica historia y pues ahora sí que el tormento por el que vive y lo que la deja justo en esta repetición, que sí ya iremos hablando de ella porque no la podíamos pasar desapercibida, que es lo en lo que se queda Emily, por incluso como decimos, ya nos da esta noción de que lleva mucho tiempo Emily esperando como esta resolución a ese trágico evento donde se iba a casar y se quedó esperando, que incluso pues es justamente lo que ella busca y como vemos también y conforme avanza la película esta noción de cómo ese matrimonio que tienen inicialmente no es válido porque Víctor estaba vivo y ella no. Se figura bastante bien el discurso de hasta la muerte los separe. Y ese personaje, discúlpeme porque se me va el nombre en particular de el como brujo o quien hace esta lectura o el quien es más sabio, por así decirlo, el cadáver que es un poquito más sabio de del otro mundo, o en este caso con Emily como tal, porque él es quien hace esta primera pauta de que no es quien no
se puede cumplir el matrimonio porque no están los dos del mismo lado, por así decirlo, de los dos lados de la vida o de los dos lados de la muerte. Están en el punto medio de uno y uno. Este contrato, por así decirlo, o este matrimonio no puede ser eh, logrado por el hecho de tienen que estar los dos del mismo lado. Que aquí hay algo que me llamaba la atención cuando volví a ver la película. Este gusanito interno que tiene Emily, porque tiene un gusanito como si como figurara como conciencia, lo ponía un poquito parecido como a Pepe Grillo en la historia de Pinocho, y un poquito bastante semejanza en la cuestión de, de Disney, que es algo muy medio común hasta cierto punto. Pero lo que nos da, ya lo encontré, Elder Goodnech viene siendo el personaje este que hace el sabio, en este caso, o el anciano de Cadáver, quien les va diciendo esto. Y este pequeño gusanito o esta pequeña conciencia es quien hace la invitación o la propuesta de que tienen que envenenar a Víctor también para que esté en el plano también de Emily. Y algo en particular que creo que es el primer momento o el primer tiempo de Emily en donde realmente duda, del decir, sí me quiero casar, pero al mismo tiempo no quiero que fallezca Víctor. Es como, sí quiero algo mío, pero no quiero algo de él. Es algo bastante peculiar. Lo iremos ahorita trabajando un poquito más en la parte de el diván. Ujú. Claro, en cómo ella dice, no le pediría eso. Que ahí hablamos también de esta parte de la decisión de Víctor, que lo que le lleva a aceptar es saber que Victoria ya se había casado. Ujú. Ya ve la propuesta como tal. De hecho, ya se habían casado cuando descubre Emily que tendría que morir Víctor para poder. Porque es cuando llega el personaje del carrocero, creo que se llama, bueno, el de la carroza, el conductor, Ujú. cuando muere y que le dice justamente que se compromete y en el lapso de lo que se toma esta decisión, Victoria se casa con este hombre que olvidé el nombre, Ujú. Con Barkis, Barkis. con Lord Barkis. Hay algo, inclusive, digo, en este personaje, hay algo que a lo mejor lo hemos estado como omitiendo, lo comenté muy breve al inicio, pero creo que eso también es importante del entorno final de la película, porque al final, casi por terminar la película, vemos este matrimonio o esta ceremonia de matrimonio de Lord Barkis con Victoria, pero tanto en la familia Everglong como en la familia Van Dorp, al inicio de la película, hay un pequeño musical, una pequeña canción, en donde los dos familias narran que la unión para ellos simbolizaría una cuestión económica. Y Lord Barkis aparece justamente en la cuestión de cazafortunas, ¿no? Como lo comentaba Ale. Ahora, aquí es donde llama más la atención esta película o este entorno, porque en ningún momento de la película se habla de matrimonio, pero no se habla de una decisión de pareja. Parecería que es todo lo demás, el casarse para que el inframundo, el infierno, como con el nombre que lo queramos poner, esté como completo y que la novia tenga el matrimonio que todos queremos que tenga, o del otro lado, las dos familias de Víctor y de Victoria tengan esta unión familiar. Y en el caso de Lord Barkis es el interés meramente de un matrimonio por los bienes como tal. Y al final de la película vemos cómo también van chocando, y aquí se me hizo muy bonito a lo mejor pensarlo así. Emily, cuando se quita el velo de reconocer a Lord Barkis, lo puede reconocer como el que fue su seductor o su amante en ese momento, y quien la traiciona como tal, a grado que también lo vuelven a este mismo plano, ¿no? No en una cuestión de matrimonio, pero sí en una cuestión de llevárselo, o de, en este caso, fallecerlo, para poder equilibrar un poquito esta como venganza, consumir un poquito más la venganza de Emily. Y al final, digo, dando como completamente ese spoiler, Víctor y Victoria se quedan técnicamente juntos, y Emily acepta el que no es parte de lo que Emily quiere, sino es algo que Víctor quiere comentar o que quiere vivir como tal. Y hay algo que eso sí me gustaría leerlo un poquito más técnicamente de la película, porque Emily se me hace que hace la frase o el punto más conmovedor, un poquito más de golpe de la película, que cita: no puedo, no es correcto, alguna vez estuve comprometida, pero me arrebataron mi sueño, y ahora siento que le estoy arrebatando el suyo a alguien más.
Te amo, Víctor, pero no eres mío. Creo que esa frase es como la que más sentido cobra de la película. Es justamente un cadáver de una novia que quiere un matrimonio, pero no quiere a Víctor Van Dor. Ujú. Justo, y entonces termina con Emily aceptando y trascendiendo de una manera literal, muy romántica en este final de cómo el aceptar le libera. Pero no, creo que ya podríamos ir pasando ahora sí al diván. Bueno, entonces, ahora sí, ya trayendo esta película al diván, creo que principalmente, y algo que le comentaba a Chuy, es que un concepto que vamos a encontrar y que no vamos a soltar hasta que soltemos a Burton es justamente un concepto que Chuy nos platicaba en el capítulo pasado sobre la transitoriedad. Y hablábamos de este concepto en relación a Beetlejuice con este punto intermedio entre la vida y la muerte, como este limbo que veíamos ahí. Y aquí justamente yo lo veía porque, bueno, la transitoriedad también nos habla de esto que es efímero, el saber que algo no va a durar para siempre y que justamente es efímero y que nos permite, en cierto sentido, disfrutarlo. Nos habla de lo efímero en la belleza, en el dolor, en la muerte. Y aquí vemos, y yo lo pensaba justo en cuando lo transitorio se vuelve casi permanente o aparentemente permanente. Y lo vemos aquí en particular con Emily, porque justamente siempre pensamos que el dolor no es para siempre. Creo que incluso es una frase como muy cliché de nada es para siempre. Pero aquí sí, el dolor de Emily se vuelve casi permanente con su muerte. Incluso como la muerte también lo vemos, al menos desde la parte de quien queda con vida, como algo efímero. Para Emily se vuelve su realidad y su total, su todo. Algo en parte, digo, lo que hablamos también tanto en Beetlejuice, tanto, si no mal recuerdo, habíamos comentado también esta estructura histérica en la película de Beetlejuice, incluso desde el nombre, desde la mención del nombre como tal, que lo iremos trabajando en algún otro espacio de Beetlejuice. Pero cuando damos esta premisa de el deseo constante de Emily después de la muerte, hay algo en particular que creo que cuando vi la película, todas las veces que he visto la película lo he pensado así, desde que tengo un poco de lectura, entra completamente en el carácter de histeria, básicamente en todo, lo podemos empezar como a describir un poquito. Y pensaba un poquito porque también hay muchos textos que así no lo refieren, y sería bueno a lo mejor aclararlo por acá. Muchas veces cuando hablamos de una estructura histérica, lo podemos escuchar o lo podemos decir desde, o lo que se creía, específicamente de la mujer y dentro del concepto de, si no me equivoco, era útero. Ujú. Pero tenemos que también entender y sacar un poquito que es una estructura como tal. No es una estructura completamente perfecta, no existe una estructura perfecta. Lo hablábamos el año pasado también en este podcast. Pero en Emily lo podemos ver desde cómo se va construyendo este personaje. En de decir, todo el tiempo está deseando y todo el tiempo está queriendo conseguir eso que no tiene, por así decirlo. Una cuestión un poquito más fálica, o hablando un poquito más de ese concepto. Y desde la estructura histérica lo pensaba un poquito incluso por cómo cae. Porque, por ejemplo, con el personaje de Lord Barkis que mencionamos en la historia de la película, hace la función casi casi perfecta de un gran personaje perverso seductor, quien la enamora, la encanta, le promete esto que ella quiere o que ella quiere satisfacer, por así decirlo, o con lo que quiere satisfacerse, y hace o provoca, en este caso, esta muerte. Después de esto, Emily sigue constantemente con ese deseo de que algo le falta. Es justamente una boda, que lo queremos explicar un poquito más. Y también hablando también de la estructura histérica, no necesariamente está únicamente en las mujeres, hay muchos rasgos en el hombre como tal de una histeria como tal, porque, insistimos, es una estructura, no únicamente una característica de entre hombre y mujeres. Eso es completamente... se fue estudiando y se fue corroborando también de que no existe como tal la histeria en la mujer y la obsesión en el hombre, sino que también son rasgos de ambos. Claro, recuerden que el psicoanálisis hace mucho que es más que Freud. Ya no solamente estas creencias un poco machistas que teníamos en el psicoanálisis cuando comenzó a surgir, Entonces,
Pero justamente algo importante que justo algo que mencionábamos hace ratito en torno a la repetición, que es algo que vemos justamente mucho en esta estructura, que discutimos brevemente, Chu y yo, respecto a la estructura histérica y que va mucho al el deseo insatisfecho y el constante intento por satisfacerlo y el cómo se traba casi como autosabotaje no tan discreto o inconsciente de pronto en estos intentos y esta repetición y repetición y es algo que justamente me parece importante incluso siempre que se habla de fantasmas incluso en la cultura popular de pronto como este loop en el que vive un fantasma repitiendo, digamos, de pronto tenemos a la Llorona que cada que sale gritando ay mis hijos y esas cosas o los fantasmas que casi que incluso en diferentes películas vemos cómo hay esta periodicidad y esta repetición y con Emily se va a esta parte del matrimonio y se vuelve como ese objeto que o esa representación simbólica de lo insatisfecho y el cómo lo va buscando satisfacer. Incluso lo decíamos un poco en la película con y que era algo que discutíamos yo y yo, si lo veíamos como este intento del sabotear de ya que lo conseguí y ahora ya no. Que abre un poquito también esta premisa, porque en la película vemos algo particular con, cuando lo comentaba de la escena o la seducción que tiene Víctor, que digo, si abrimos un poquito más esa escena, cuando Víctor le empieza a decir que tienen que irse al otro plano y tienen que irse a lo humano, a pesar de que sabe que Emily no debería y no debe estar en el otro plano, no debe cruzar esa línea de vida y muerte en este caso, pero no debe cruzar esa línea de lo que ella sí es por el deseo en este caso de Víctor, hace caso omiso a lo que hablamos de este como velo entre vida y muerte, ¿no? Él cruza ciegamente porque ella confía plenamente en lo que Víctor le está diciendo de vamos a presentarte con mi familia y vamos a presentarte en mi casa, por así decirlo, y vamos a poderlos integrar como familia cuando la intención de Víctor era completamente lo contrario, que aquí es donde se puede decir que se repite la cuestión de Lord Barkis, de seducir, seducir, seducir hasta el engaño, ¿no? Y hablando un poquito desde la misma, desde esta repetición, hay alguna estructura histérica que podremos ver un poquito más, de eso sí, no lo mencionaba Freud, si no mal me equivoco, en 3 ensayos. Todas estas estructuras o todas estas formaciones del inconsciente que se van haciendo, llámese la estructura histérica, desde una neurosis, desde una neurosis expresiva, desde una psicosis, van creando desde una vida sexual infantil o desde una perspectiva desde el desarrollo psicosexual, en donde se va generando alguna especie de trauma, ya sea simbólico, ya sea físico, que se va marcando como algo, bueno, en el caso de Emily, bastante traumático, bastante severo, que no se puede estar en paz, llamémoslo así, hasta conseguirlo o hasta darle ese sentido, que es lo que vemos al final de la película. Pero desde esta cuestión, lo que hace repetir tanto a Emily ese mismo deseo, podríamos entender al inicio de la película que es Víctor, porque estaba completamente atada a Víctor, pero al mismo tiempo vamos entendiendo que es la boda, es ese deseo incompleto o esa incompletud lo que ella está marcando como ese deseo insatisfecho de me prometieron y no me dijeron, me prometieron y no, ya no estuve presente, o me prometieron y no me han cumplido. Es constantemente el deseo de una boda y lo que vemos en algún momento es hasta como un fantasma terrorífico de tienes que venir y casarte y comprometerte, ¿no? Que es como el susto que tiene Víctor. Pero estamos hablando de algo completamente diferente, estamos hablando de un deseo insatisfecho de Emily. Ujú. Y justo algo que pensaba también en estas cuestiones es justamente el compromiso, porque vemos a Víctor al inicio un poco asustado por la idea de este compromiso y el cómo después el compromiso lo asusta todavía más porque se casa con un cadáver y el cómo va avanzando y lo decía hace rato, tenemos este personaje que se vuelve puente entre justamente lo vivo, lo muerto y cómo permite en cierto sentido que esto transitorio que se había detenido para Emily tenga otra vez un poco de flujo y que le permite ir llegando a avanzar. Y lo pensábamos en esta cuestión de lo histérico con Emily entre si lo quería y ahora, porque algo muy común que decíamos es esta traba en el cumplimiento de ese deseo, porque es parte justamente de la estructura, pero vemos también, lo podríamos pensar como esta compulsión a repetición, el seguir y seguir, desde algo un poco más como el goce y el cómo repetimos,
la parte traumática para poco a poco irlo elaborando. Y creo que podríamos decir que un poco va más hacia este lado, en esta repetición, porque al final, gracias a que volvió un poco el flujo, digamos, que le permite Víctor, que digo, incluso me pensaba en esta canción que tiene Emily cuando justo le dice, no me casaría contigo, en que ella tiene una última lágrima que dar, pero cómo se compara con Victoria porque ella está viva, tiene sangre y demás y todas estas cosas, de estas características de lo vivo, de lo que se es efímero todavía con ella, que ya no debería estar, digamos, en este sentido, y cómo también gracias a eso le trae un poco de vida, irónicamente, a Emily, que le permite entonces avanzar otra vez y retomar lo efímero, que tendría que tener un fin en algún momento, que le da la posibilidad al final a Emily de sí tener una conclusión y tal vez no de cumplir lo que creía que quería cumplir, pero sí de llegar a esa satisfacción. De poderlo satisfacer por completo, por así decirlo. Hay un pequeño texto que me gustaría igual leerlos como muy breve para poder dar una explicación. Y aprovechando un poquito, como en el capítulo con Roberto, le mando un gran saludo y un abrazo también a Andrea Garza, que la subimos por acá en nuestro primer cine en compañía, digo, gran colega, porque ella me proporcionó hace tiempo un texto que se centra justamente en la cuestión de la histeria. Y este pasaje me gustó, me gustaría compartirlo acá. Para la histeria, el campo del inconsciente es su propio cuerpo, que a través de sus síntomas descifra como una inscripción. Allí encuentra la estructura de un lenguaje que le preexiste y donde es solo su efecto. Ahora, este texto lo subrayaba un poquito y lo revisaba cuando empezamos con este tema. Porque pensaba, al inicio y todavía tengo mis reservas, de cómo funciona el cuerpo de Emily, en el sentido de el cuerpo le sigue latiendo por un deseo, que creo que aquí se hace bastante completo, porque algo característico también de esta perspectiva de la histeria, o de esta rasgo, es se encuentra todo el tiempo consciente e inconsciente. Consciente desde el hecho de querer algo, por así decirlo, para repetirlo tanto, pero al mismo tiempo lo bastante inconsciente para no saber qué es. Por ejemplo, el que Emily esté todo el tiempo buscando un matrimonio, pero no conscientemente es el porqué del matrimonio, sino parecería entre muchas comillas es estar completa. Ahora, el cuerpo reacciona no a estar completa, porque incluso cuando pierde partes de las extremidades, por lo mismo que se juega mucho lo del cadáver, no parecería que le importe tanto, le importa más el anillo en la mano que el cuerpo mismo, ¿no? Donde hace esta decisión. Y lo pensaba al inicio como si fuera algún síntoma, con todo el riesgo de equivocarme, porque realmente no me suena a un síntoma, pero sí me suena a cómo va fungiendo el cuerpo, cómo esta función, cómo va atravesando, y como lo decía Ale y lo comentábamos anteriormente, en esa transitoriedad o en ese velo entre vida y muerte, el cuerpo queda mucho de por medio, donde el cuerpo sigue existiendo, pero ya no con una conciencia, ya con una actividad. En el caso de Emily el cuerpo le sigue funcionando al deseo que ella tiene. Es algo muy, muy peculiar. Y digo, en la historia podemos ir encontrando esos como pequeños detalles de el funcionamiento desde una estructura histérica, es como nos lo va marcando un poco Emily. Obviamente que caso por caso, los casos clásicos de Freud son los primeritos que hablamos de la histeria. Y también algo mencionado ahorita que comentaba, la histeria inclusive ya tenía estudios pre-freudianos, estamos hablando de algo que ya existía cuando Freud ya lo trabajaba primero Breuer, que era uno de los autores. Tiene un libro bastante interesante de teatro de las histéricas, bastante amplio y bastante de historia del psicoanálisis, pero no es algo que Freud haya formado como tal, le fue dando una estructura y le fue dando un orden, por así decirlo, en esta cuestión de psicoanálisis. Pero la histeria se ha estudiado desde muchísimo antes de Freud, inclusive los primeros hallazgos son más de griego, si no mal me equivoco. Así que podemos ir hablando de cómo se va formando esta estructura. Y a pesar del tiempo, el psicoanálisis, por más terco que suene, pues se pueda escuchar, seguimos hablando de histeria y es lo que más escuchamos y lo que a veces como que queremos obviar, pero por eso es justamente importante mencionarlo. Esta parte de la histeria y este tipo de conceptos nos va siguiendo dando a trabajar y a conocer y a volver a escuchar acerca de la histeria. Claro, y sobre todo cuando lo entendemos, como decía Chuy, que no es una estructura perfecta, nunca vamos a encontrar la descripción de una histérica de libro o de teoría, que de pronto lo escuchamos de que casi parece, pero justamente está en esos casi.
No, y justo es una de las razones por las cuales podemos seguir hablando e identificando, porque lo que vemos son los rasgos. Y aquí no estamos diciendo Emily es histérica, decimos encontramos estos rasgos, tal como lo hacíamos cuando hablábamos de las estructuras en este mini especial que hacíamos de las estructuras. Y aquí es justamente eso que vemos y cómo nos permite sobre todo estos rasgos ir relacionando con otros conceptos, como tal vez en este que hablamos de la transitoriedad, que vamos a seguir hablando de transitoriedad, pero tal vez ya no vamos a retomarlo desde la histeria, porque no significa que sea algo propio de, sino algo que se relaciona justo como otras cosas, como lo puede haber sido a través de los síntomas. Digo, aquí fue muy interesante como también es del cuerpo, porque algo muy común en la histeria, no siempre, pero algo que suele ser común es la cuestión de la somatización, justamente a través del cuerpo y cómo el cuerpo habla y cómo el cuerpo representa o simboliza. Cómo va utilizando ese lenguaje del síntoma o del cuerpo como tal. Y antes de, digo, hay aquí sacando un poquito porque creo que la película ayuda más a pensar otras cosas fuera de la histeria. Se escucha, y eso es algo que ahorita que lo mencionabas, Alessi, cuando hablamos de los casos en clínica, se escucha como se escucha a histeria, o se escucha a obsesión, o se escucha a algo. Pero cuando decimos se escucha, no estamos diciendo que esa es la parte importante de hablarlo generalmente. Pero también en la película, cuando mencionaba lo de las familias de Everglot y Van Dorp, ahí hay dos conceptos que igual me gustaría mencionar, que es algo que también culturalmente o la parte social se dan mucho, que es del término de la endogamia y la exogamia, que juegan mucho la cuestión de la familia, por la época también de que se va entornando la película, en la época victoriana, 1800, 1900, principios de 1900. Porque el concepto de endogamia lo podemos entender como cómo se va construyendo un matrimonio o una relación en base a las mismas creencias, nivel socioeconómico, mismos estándares, por así decirlo, o que se pueda permanecer en la misma línea. Lo podemos escuchar desde ahí, de que se pueda permanecer en la misma línea, ¿no? De vida hasta cierto punto. No bajar de la clase social ni subir de la clase social, sino emparejarse desde la misma manera con las mismas personas, ¿no? Para no perder algo. Y en el caso de ambas familias, en el caso, por ejemplo, de los Van Dorp, ellos al parecer vienen de una familia que trabajan con pescados, vienen de algunas carencias como tal. Y en el caso de Victoria, aparentemente tienen más posesión económica o un poquito más de riquezas, porque eso es lo que da a entender la película. Y ese es el motivo principal de también lo pensaba como el nerviosismo de Víctor al no poder quedar mal, porque los suegros, en este caso los papás de Victoria, son personas un poco más refinadas, un poco más eh, adineradas de alguna manera que le podemos decir, y esto va generando también esta contraparte de que vemos a los papás de Víctor un poco más como accesibles o de modo, que sean un poquito más como interesados a quedar bien, y la familia de Victoria todo lo contrario, es como lo único que quieren también es establecerse desde una cuestión económica, pero esto lo vemos únicamente desde una perspectiva, porque en realidad en la película ninguno de los dos cuenta con la gran riqueza como para mantener una familia a otra, ¿no? Aquí vemos este concepto desde la endogamia de que se quede en el mismo marco, y todo el miedo de caer en una exogamia o el concepto de exogamia, que es aparentarte con alguien que no vaya a ser de los mismos perfiles, que no sea de la misma forma de la familia, que no sea de la misma línea de la familia o de la persona, porque eso generaría bastante angustia de qué va a pasar entonces, qué pasaría con la persona, qué pasaría con nosotros como familia. Ahí entrarían esos dos conceptos también importantes al inicio de la película. Claro, y es que incluso desde la parte social eso es bien importante porque algo a lo que a mí me daba la impresión con estas dos familias es que justo la familia Víctor parece como estos comerciantes que pronto tuvieron una buena estabilidad económica, y por el parte de la familia de Emily vemos que son una dinastía, un linaje ya largo. Vemos en una de las escenas estos retratos de todos los familiares, todos iguales al papá, pero con peluca diferente, y Ujú. como también vemos este rechazo de parte de los padres de Victoria, perdón, hacia la familia Víctor, como estos, incluso el mayordomo como los ningunea con la mirada cuando lo recibe, porque justamente hay este rechazo, y también vemos esta resignación como pues ya que es lo único que nos va a salvar de... De esto. Como lo hemos comentado en otros eh,
episodios, en otros apartados, creo que la película se presta más a poderla seguir disfrutando, para aprovechar este 20 aniversario, a lo mejor para poderla rever en cine, o este reestreno como tal en cines, de 20 años para acá. Digo, creo que sí me tocó en la época de cine de esta película, pero invitamos también a que puedan seguir disfrutando esta película como todas las demás de Tim Burton. Seguirlos invitando incluso a, no nada más son los conceptos que nosotros estamos viendo, hay muchos más conceptos que no estamos ni siquiera mencionando en la película, y muchos que podríamos ir trabajando después. Los invitamos a que también, si tienen alguna aportación, alguna película o algún concepto que hayan visto en esta, pues nos pueden dejar sus comentarios y sus incluso propuestas de películas que también les gustaría ver por acá acerca de lo extraño a Tim Burton. Claro que sí, también recuerden que si les gustaría participar en algún cine en compañía trayendo conceptos diferentes, siempre se recibe y siempre es agradable también tener esta otra escucha, aparte de lo que tenemos aquí entre Chu y yo, que de pronto podríamos estancarnos si no es lo que queremos, y justamente también cine en compañía por eso nos ayuda mucho a tener a alguien más, pero también sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, incluso sus contraargumentos en caso de que algo que no hayamos dicho, porque como decía Chuy, con temor a equivocarnos, porque de pronto también podríamos revolvernos un poco de que el psicoanálisis es muy vasto en la teoría, no son 2, 3 autores los que tenemos, sino montones y montones y montones, y eso es lo bonito del psicoanálisis, también poder contraargumentarnos entre nosotros, incluso de pronto Chuy y yo cuando no coincidimos en algún concepto o alguna idea, que no suele pasarnos, pero justo es lo interesante cuando sí tenemos a alguien más que tiene una idea diferente y que nos ayuda a cuestionarnos. Abrir perspectiva, que es lo que tratamos de hacer en este podcast. Claro Muy que sí. bien, dejaremos hasta aquí esta película del 2005 del cadáver de la novia. Continuamos también con la serie de Tim Burton, para que también estén al pendiente también tanto en redes sociales, tanto estos episodios que son los últimos grabados en el año 2025. Invitarlos también a esta sintonía también de episodios, y los estaremos viendo en tanto redes sociales, tanto en YouTube, tanto Spotify como Cines del Diván. Claro que sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.